Mi nombre es Iván Cortés Castillo, soy originario del estado de Veracruz, de un pueblo que se llama Potrero Nuevo, Veracruz, municipio de Atoyac. Estamos en como uno de mis más grandes sueños, proyectos, que es nuestro restaurante, Antojitos Mexicanos Garibaldi. Es nuestro porque somos dos socios aquí, que es Gilberto y yo. Decimos nuestro porque es para y por la comunidad. Nosotros iniciamos vendiendo comida así en casas y para eventos y dijimos vamos a abrir un localito en la Pulga, ¿verdad? Que ya todo el mundo conoce, ahí en la Free Market. Digo, y dependiendo cómo nos vaya ahí, ese va a ser como que el escalón para ver si seguimos o ahí le paramos. Iván pues, es una persona muy, ¿qué decir? Como una persona grandiosa, una persona pues luchadora, una persona que es una roca que que es muy dura sin vencer. Esa persona lucha por lo que quiere, es una persona guerrera, una persona fuerte, una persona muy generosa. Mi nombre es Gilberto Flores y vengo de México. Fue nuestro sueño en el momento que decidimos nosotros de tener esa meta de tener un restaurante, pero de un principio no se pudo, entonces iniciamos con un pequeño negocio vendiendo comida en un flea market y ahí fue que iniciamos nuestro sueño y nuestra meta. Y igual, pues de ahí empezamos a hacer todos los platillos que traíamos en mente y que traíamos de nuestros hogares, que es nuestra familia. Nuestra comida es comida criolla, comida artesanal de México. Estamos concentrados en el concepto de que la gente aprenda a conocer más lo que es la comida mexicana, no otro tipo de alimentos, ¿verdad? Normalmente en muchos lugares aquí tú vas y vas a conocer más comida como Tex-Mex. Nosotros estamos más enfocados en que la comunidad aprenda a conocer realmente lo que son los sabores, lo que son el sazón de lo que son las semillas, lo que son los chiles secos, a cómo cocinamos en nuestro país. Ese es en lo que estamos enfocados. Tenemos un menú grande, amplio, pero de todo el menú amplio que tenemos, estamos tratando de recolectar lo que a la gente más le gusta para hacer un menú más pequeño y conservarnos en eso. Soy Zaira Gisela Maldonado y soy de Honduras. Yo no me explico cómo una persona hace cosas sin esperar nada. Cómo una persona solamente hace cosas por personas que nunca ha visto y lo hace, es algo natural. Y entonces él empezó, yo observaba todo lo que él hacía, como usted llegaba a la casa de él y él hacía comida para todos. Sentíamos como que llegábamos a casa.
sentíamos como que llegábamos a la casa de... Un sentimiento cuando usted va llegando donde su abuela, donde su mamá. Ivette Donnelly, Ivette Donnelly soy yo. Ivette Donnelly soy yo. Cuando llegué a Estados Unidos. La Donnelly nació aquí en New Orleans. Aquí en New Orleans fue donde nació Donnelly. Porque aquí he logrado hacer todo lo que a mí me gusta hacer. Aquí me he sabido desenvolver en todos los aspectos de mi persona. Como a mí me gusta hacer shows, y aquí en Nueva Orleans tengo la oportunidad de que me contratan para hacer mis shows. Me gusta cocinar. En Nueva Orleans tiene su propia cocina, ¿verdad? Pero la cocina mexicana también es internacional. Entonces también tengo la oportunidad de poder comercializar con mi propia comida. Muy rico el mole que él hace, es entre picoso y dulce y es un poco negrito. Principalmente sí es el mole típico de donde nosotros somos y se usa mucho para las bodas, para los bautizos, para las quinceañeras. Ese mole típico en esas fiestas tan grandes y tan tradicionalmente para nuestra comunidad, para nuestro pueblo, nunca debe faltar el mole. El mole. Puede haber otro tipo de carne que tienen que escogieron para dar para su platillo de su fiesta, pero el mole siempre va ahí acompañado con arroz, con ensalada de nopales, y eso es delicioso. Y la gente lo disfruta a lo máximo. Mi nombre es Brigitte Donnelly y soy de Honduras. ¿Cómo tiene esa capacidad para saltar o para vencer algunos obstáculos que siempre se le ponen en el camino? Que siempre, por lo mismo complicado que somos la comunidad, él como que simplemente lo entiende y pareciera que se ha tomado como a pecho la misión de servir a la comunidad.
Don Eli fue, lo tomé de una chica transgénero, en Veracruz. Yo la encuentro ahí en YouTube y sale que ella se llama Brigitte Donnelly, como la hermana, ¿verdad? Como mi amiga. Entonces, ya al tiempo, esa chica transgénero amaneció muerta en las calles, como que la mataron. Más que nada como un símbolo de protesta, ¿me entiendes? Porque sí fue triste el caso de ella. Entonces, yo como que me identificaba un poquito. ¿Por qué? Porque en aquel entonces nada más era Ivette Castillo, para todo Ivette Castillo. Y ya después, una vez que a mí me asaltaron aquí en Nuevo Orleans y que me golpearon, entonces ya andaba yo vestido de mujer, fue cuando yo como que más me identifiqué con el caso de ella. Gracias a Dios que lo mío no pasó a mayores. Mi nombre es Carlos Manuel Ferrer, soy de México. Iván es una persona muy servicial, ayuda sin preguntar a quién va a ayudar. Él es de las personas que deja de comer por ayudar a alguien. Creo que es uno de los ángeles que tiene la comunidad lésbico-gay aquí para salir adelante. Lo que yo hago como multiplice es algo que a mí me nace. Yo he sido testigo y he vivido en carne propia lo que es ser discriminado, lo que es ser golpeado, lo que es ser que te humillen en la calle, ¿me entiendes? Entonces, fue por eso que yo empecé en la lucha de apoyar a la comunidad LGBT. Porque así como yo quisiera que hubiéramos más personas, ¿entiendes? Que nos preocupáramos más por nuestra comunidad, que nos preocupáramos más por apoyar a nuestra gente. ¿Entiendes? Porque es triste. Y solamente las personas que hemos vivido ese tipo de violencias sabemos lo que es estar ahí. Iván soy yo. Iván es hijo, es hermano. Iván es una persona que se toma todo lo que hace con responsabilidad. Y es una persona que cuando da la mano, la da del corazón. Ese es Iván. Una persona que le ha costado salir adelante. Una persona que no se baja, que no se echa para atrás, que sigue luchando. Y que si tú le cierras la puerta a Iván por algo, él no se va a cansar y te la va a seguir tocando y tocando hasta que tú le abres esa puerta. Una persona que lucha por mi familia, por mi madre, por mi hermana, por mis hermanos y por mi comunidad. Ese es Iván.